En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la crisis que arrastra Venezuela y toda la geopolítica que la envuelve. Para ello cuento ya en este estudio con tres invitados. La ex corresponsal de RFI en Caracas, Andreina Flores, bienvenida. Gracias, Carlos. También fue corresponsal en Caracas nuestro compañero el periodista François-Xavier Freeland, que además es el autor del documental Los Resistentes, el combate de venezolanos en el exilio en la cadena Public Senat. Bienvenido. Gracias. Y contamos también con Luis Ávila, responsable del Grupo de Estudios de América Latina en el Instituto de Prospectiva y Seguridad en Europa. Luis, bienvenido. Gracias. Venezuela, dos presidentes, dos universos paralelos, hoy en Primera Plana. Bueno, pues Venezuela vive momentos de incertidumbre, quizá decisivos. El autoproclamado presidente interino Juan Guaidó ha devuelto la esperanza, sin duda, a la oposición, articulando hábilmente toda esa red de apoyos internacionales, la presión que aumenta sobre Maduro y todos pendientes de cualquier movimiento en el ejército que se antoja la pieza fundamental en toda esta crisis. Y a partir de ahí, muchísimas preguntas. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar unos y otros en esta crisis? ¿El petróleo, hasta qué punto el petróleo explica toda la dinámica geopolítica internacional alrededor de ella? ¿Hay agenda oculta en el plan humanitario urdido desde Washington? ¿Estamos hablando de un golpe blando o es Maduro el que lleva instalado en una dinámica golpista ninguneando a las instituciones desde hace tiempo? Muchas preguntas que tenemos sobre la mesa en un debate como el venezolano. Normalmente hay mucha trinchera política. Vamos a intentar salir de esa trinchera para poner sobre la mesa el mayor número de componentes de análisis y que nuestros telespectadores y oyentes puedan juzgar por ellos mismos. Es el propósito que les hago. Antes vamos a repasar algunas portadas. Por ejemplo, la de Le Monde. Crece la presión internacional sobre Maduro. El nuevo Herald. Venezuela ruge. Se llenan las calles de opositores a Maduro y cuenta el rotativo que desde otras partes del mundo se han multiplicado los actos en apoyo al presidente interino autoproclamado Guaidó. Enfoque bien distinto tiene el diario local oficialista de Venezuela, Últimas Noticias, que titula Largas colas para firmar contra la injerencia internacional. La comunidad internacional, Andreina, no tiene una posición común al respecto. Lo hemos visto, lo acabamos de ver en Montevideo. ¿Hay posibilidades de establecer una salida dialogada a toda esta crisis? Yo pienso que no. De hecho, Juan Guaidó, quien fue juramentado como presidente encargado de Venezuela, ya ha rechazado toda posibilidad de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Y yo creo que eso viene de las experiencias fallidas de 2016 y 2017, en las que hubo una mesa de diálogo y los acuerdos que se plantearon allí, como por ejemplo la liberación de presos políticos y la autorización de entrada de ayuda humanitaria, pues no se concretaron. Entonces, la oposición y muy especialmente los venezolanos que están apoyando a Guaidó dicen no hay posibilidad de diálogo. Si Guaidó dice vamos a diálogo, yo pienso que pierde todo el apoyo de la calle. En las últimas horas, países europeos y latinoamericanos con posiciones distintas en esta crisis se han reunido en Montevideo para poder buscar una salida a la crisis. México y Uruguay piden el llamado mecanismo de Montevideo, un proceso de 4 fases sin condiciones previas que, sin embargo, no incluye, entre otras, las elecciones libres anticipadas. François, ¿esta es una condición sine qua non para la oposición en cualquier caso? Yo diría primero que México está jugando un papel interesante, pero muy complicado. O sea, el nuevo presidente Obrador, que acaba de llegar, socialista, del partido Morena, trata de hacer con el Grupo de Lima, o sea, hacer una equidistancia. Exactamente, un equilibrio entre el Grupo de Lima, que está muy en contra del señor Maduro, y pues lo que queda de esa izquierda, o de esa izquierda latinoamericana, pocos países al final, Bolivia, Nicaragua, algo de Uruguay, y creo que se está dando cuenta de que el juego se le está escapando, o sea, que casi toda Latinoamérica está en contra, primero porque los países de la región son los primeros que están presionando al nivel económico por el escape de estos exiliados, toda esa crisis humanitaria que está tocando todos los países de la región, ¿no? Entonces,
yo pensaba que a lo mejor el señor López Obrador tenía alguna posibilidad de imponerse como algún mediador, pero está perdiendo papel. O sea, hay un momento que hay que ser un poco más, yo creo, frente a esa presión, que no es una presión de dos venezolanos en contra de Maduro, es una presión masiva en contra del señor presidente Maduro. O sea, ¿quién está apoyando hoy día en Venezuela a Maduro? Nadie. Se ven las imágenes cuando se ve esa ola de gente en contra de su régimen y los pocos que quedan a su alrededor. Entonces va a ser muy difícil organizar una mediación con esa gente que al final ha perdido un poco de credibilidad, creo yo. No sé si Luis ve posible esa mediación por parte de México, de Uruguay o... Más allá del apoyo que pueda tener o no, digamos, el presidente Nicolás Maduro, hay condiciones también objetivas que uno está obligado a ver, como una de ellas es quién tiene el poder objetivo dentro del país. O sea, quién puede al interior de Venezuela tomar decisiones y que se cumplan. Eso es un elemento, digamos, objetivo de la política, de lo que sucede al interior del país. Evidentemente hay otro plano, que es el internacional, que no beneficia al gobierno de Miraflores, pero que apoya, ese apoyo existe hacia la figura de Guaidó como presidente. Las palabras, como dice, hay una profesora que se llama Barbara Cassin, que dice que muchas veces las palabras son hechos, y en política las palabras y la retórica en política tienen una fuerza muy importante. Y que un país o que una administración como la de Estados Unidos apoye y reconozca la proclamación de Juan Guaidó como presidente tiene un peso bien importante. Entonces, bueno, para no tomar más tiempo, hay estas dos situaciones al interno, quien tiene poder y el apoyo que puede tener Guaidó es sobre todo desde el exterior. Y el resultado del embargo del petróleo anunciado por Estados Unidos provocará sin duda una caída todavía mayor de las importaciones de bienes básicos por parte de Venezuela y por tanto llevará forzosamente a una catástrofe humanitaria todavía mayor si Maduro sigue atrincherado. No sé si este es el escenario al que nos estamos aproximando, Andreina. Bueno, yo no utilizaría la palabra embargo. Tendría cuidado al utilizar esa palabra. ¿Por qué? Estados Unidos sí es verdad que ha aplicado sanciones contra la empresa estatal de petróleo PDVSA, pero dice que puede seguir permitiendo las importaciones venezolanas siempre y cuando el dinero que produzca, o sea, que deba pagar Estados Unidos a Venezuela, se concentre en una cuenta que esté bloqueada al acceso de Maduro. Que podría ser manejada por Juan Guaidó como presidente encargado o por el presidente que sea electo en próximas elecciones. Entonces no es realmente un embargo, son sanciones a utilizar el dinero producto de ese petróleo importado en manos de Maduro. No sé si me estoy explicando. Entonces, sí, pero de todos modos sí es verdad que asfixiando a Nicolás Maduro económicamente se asfixia también a los ciudadanos venezolanos. A los ciudadanos. Esta es una clave. Por supuesto. ¿Por qué? Porque Venezuela, el aparato productivo venezolano está destruido. O no producimos nada en este momento y todo se importa. Entonces, si no viene el dinero producto de esas exportaciones petroleras de Venezuela hacia Estados Unidos, si no hay divisas con que importar alimentos, entonces, ¿qué vamos a comer? El chavismo ha iniciado una colecta de millones de firmas contra la injerencia de Estados Unidos. ¿Es verosímil, François, la tesis de que con la excusa de la ayuda humanitaria se podría proceder a una intervención militar, como defiende Maduro? ¿Eso es verosímil o no? Todo es posible. O sea, obviamente la política diplomática estadounidense tampoco es naif. O sea, sabemos por la historia que hay miles de formas de apoyar a un campo y puede ser una forma. O sea, pero tampoco... Quizás además la retórica, ¿no? Porque los costes de una intervención en Venezuela eso permite se los podría también, permitir Estados Unidos. Ha permitido siempre este discurso anticomplotista, estadounidenses, los gringos, el imperio, etc. Siempre ha permitido a Chávez, primero, y a Maduro hoy día, a tratar ¿cómo decir? Tener más fuerza detrás de él. Pero hoy día nos damos cuenta que este discurso no funciona. O sea,
la gente no cree más en este discurso. La gente lo que quiere hoy día es mejorar su día a día. No le importa la política. Ya quiere ayuda al nivel de productos alimentarios, al nivel de medicina. Hay mucha gente que se muere de nada hoy día en Venezuela. Hoy, eso es la realidad. Hay una imagen que a mí me sorprendió un poco y me chocó del señor Maduro. Cuando él se puso a llorar. Se puso a llorar, no sé bien por qué, a lo mejor porque se está dando cuenta que es el fin del sueño bolivariano. Pero ni se le escapó una lágrima por lo que está viviendo la gente en su propio país, por millones de venezolanos que están sufriendo de esa crisis alimentaria y medicinal. Luis, ¿el elemento petróleo justifica toda la geopolítica que estamos viendo alrededor de esta crisis o hay que introducir otros elementos? Por ejemplo, la crisis migratoria. Por ejemplo, no sé si Trump está planteando esta crisis como un aviso a Rusia, a China, de que América Latina es su zona de influencia. Antes de responder a este pequeño a este punto, quisiera decir brevemente que cuando se habla del bloqueo a través de Citgo de petróleo venezolano y el bloqueo de cuentas, lo que puede pasar, y yo creo que lo han exprimido en algunos momentos, es que Venezuela no va a seguir enviando petróleo crudo a sus refinerías en Estados Unidos. Y eso va a tener un impacto negativo en Citgo y el proceso de refinación y la venta de gasolina, lo que puede eventualmente causar una alza del precio. Entonces hay un punto ahí de urgencia para algunos y con respecto al riesgo de una intervención. Objetivamente vemos, por ejemplo, una reunión que se hace en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar el tema de la crisis en Venezuela. El hecho de que haya una reunión de países para tratar Venezuela en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quiere decir mucho, porque es un espacio en el cual se discuten cuestiones de seguridad internacional, en momentos en los cuales la estabilidad del mundo estaría en entredicho. Y es la entidad, digamos, el organismo que dentro del marco del derecho internacional estaría autorizado para autorizar el uso de la fuerza. Entonces, a esta iniciativa de Mike Pompeo de llevar el caso de Venezuela a la Consejo de Seguridad, hay digamos, un aspecto, de una voluntad de tratar el tema por esta vía. Vamos a seguir en unos instantes hablando de Venezuela aquí en Primera Plana. En este punto despido a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en Primera Plana. RFI, la selección del mes. Pat Cala et le super